¿Cómo he llegado a esto?, masculló Diego de Almagro con su voz teñida de amargura. Cuzco, esa ciudad debía ser mía, así lo dictaban las capitulaciones. Pero aquí estoy, relegado, viendo cómo los Pizarro se reparten mis tierras, mis derechos. Apretó los puños, recordando las promesas de riqueza y gloria que lo llevaron a cruzar mares y montañas, solo para ver cómo aquellos a quienes llamó hermanos lo dejaban en la sombra. No, no quedará así, pensó, decidido a recuperar lo que, por ley y por honor, le pertenecía. En el capítulo anterior, Hernando Pizarro y sus hombres resistieron el asedio de Manco Inca en Cuzco gracias a sus aliados indígenas. Tras semanas de lucha, lograron recuperar la fortaleza de Sacsayhuamán, poniendo fin al primer sitio. Sin embargo, Manco decidió no rendirse y volvió a sitiar la ciudad y planeó extender su ofensiva hacia Lima. Ante la noticia de que las fuerzas incas se acercaban a la nueva capital, Pizarro, siempre prudente, envió a Pedro de Lerma con una veintena de efectivos de caballería y auxiliares nativos a evaluar la situación. Imaginad la sorpresa cuando se toparon con unos 50.000 hombres, comandados por Kishu Yupanqui. Era agosto de 1536. Desde la ciudad salió la caballería para ayudar a Lerma, quien estuvo escaramuceando todo el día contra las tropas de Kishu Yupanqui. Mientras, Francisco Pizarro se mantenía en la reserva con 20 hombres, por si debía acudir a algún frente que estuviese en apuros. La colaboración de los nativos aliados, sobre todo de los aborígenes de Huaylas, así como los huancas y los cañaris, fue vital, pues asumieron gran parte de la lucha. Pizarro no tenía muy claro cómo afrontar la defensa de la ciudad, pues un ataque frontal contra las tropas atacantes podía complicarse, dada la inferioridad numérica del bando hispano y el terreno poco favorable para la caballería. Sin embargo, al sexto día de asedio, Kishu Yupanqui resolvió las dudas del gobernador, atacando la urbe con la totalidad de su ejército e invadiendo los arrabales de Lima. Los españoles separaron en 2 escuadrones su fuerza de caballería, esperando a que el enemigo entrase en la plaza para lanzarse a por ellos, pues el terreno ahí les era más favorable. La fortuna los sonrió, pues la lanza de Pedro Martín de Sicilia acabó con la vida del general inca, aunque, según otras versiones, este murió de un arcabuzazo. Una cuarentena de jefes de guerra cayó junto al general, pues ocupaban las primeras líneas de combate, y ya sin remedio, la lucha se convirtió en una desbandada inca. La caballería aprovechó el desconcierto y los persiguió hasta las estribaciones de unas colinas cercanas. Allí pudieron hacerse fuertes, pero las numerosas bajas que habían sufrido, así como el encontrarse sin comandante, les convenció para iniciar la retirada, levantando el cerco de Lima. Duró poquito, así que no suframos mucho por Pizarro. Poco después, llegó a Lima Alonso de Alvarado, con 30 de a caballo y 50 infantes, procedentes de la provincia de Chachapoyas. Desde Ecuador llegó Gonzalo de Olmos, con 150 españoles. Con la llegada de aquellos refuerzos, se organizó una columna con un centenar de efectivos de caballería y 150 infantes, 40 de ellos ballesteros. Pizarro puso al frente de la misma, para disgusto de Pedro de Lerma, que se había distinguido en la defensa de Lima, a Alonso de Alvarado. El objetivo era claro: dirigirse hacia Cuzco para dar apoyo, pero debía pacificar el territorio que había entre ambas ciudades, pues el Valle de Jauja se había sublevado contra el dominio hispano. Las políticas de Alonso de Alvarado fueron muy duras. Nada más partir la expedición, a 28 kilómetros de Lima, en un peñol, destrozó a una columna inca que cuidaba dicha posición. En la propia Jauja, una vez que la ciudad fue recuperada, organizó batidas para capturar nativos enemigos y sacarles información sobre el estado del cerco a Cuzco. Mientras tanto, desde la capital imperial, alarmados por la falta de noticias, se enviaban expediciones para, también, tratar de recabar noticias del país.
La guerra iba deshumanizándose cada vez más, y rara era la ocasión en la que estas partidas no terminaban en fieros combates contra los alzados. Además, el tema de los suministros siempre estaba candente, pero las duras políticas adoptadas por los españoles para infundir terror en los enemigos permitía a los nativos aliados, acompañados siempre por la caballería, salir de la ciudad con mayor libertad para conseguir los tan necesitados alimentos. Ante esto, Manco Inca adoptó las armas hispanas, como ya dijimos en el capítulo anterior, proveyéndoselas a sus propios hombres. De hecho, el capitán Gabriel de Rojas, en una de las salidas en busca de provisiones, declaró que cargaron sobre él muchos enemigos, según nos cuenta Antonio Herrera, con armas castellanas y caballos, y algunos mosquetes encabalgados, de los que habían tomado a los castellanos que habían muerto. Porque a los 8 o 9 que el Inca tenía presos, hacía refinar pólvora y aderezar las armas. Esto de ver para qué usaba Manco a los prisioneros que tomó de las expediciones que salían de Lima, os prometí que lo veríamos en este capítulo. Así que, promesa cumplida. Además de esto, el capitán también pudo comprobar cómo, y cito de nuevo, el orden que los indios llevaban era diferente y más apretado de lo que solía, y que más ordenadamente y más a menudo salían a desembrazar sus hondas, dardos y flechas, y se retiraban entrando otros en su lugar, como de los castellanos habían aprendido. Por otro lado, los españoles jamás eludían un combate, aunque se encontrasen en situaciones muy adversas, pues el dogma era no retroceder jamás ante los incas, para evitar que estos se envalentonasen y reaccionasen aprovechando su superioridad numérica. Hernando y Gonzalo Pizarro lograron que se levantase el segundo cerco a Cuzco tras algunas operaciones de castigo contra los campamentos de Manco Inca, pero los sublevados eran perseverantes y se dispusieron a cercar de nuevo la ciudad. Ante esto, Hernando ordenó a diversos capitanes realizar batidas de castigo para impedir el reagrupamiento del ejército contrario. Para infundir terror en los enemigos, las batidas trataban de apresar a combatientes para llevarlos a la capital imperial, cortarles la mano derecha y liberarlos. La política era efectiva, pues sin aquella mano se les hacía más difícil combatir. Y además, suponía un duro golpe psicológico para aquellos rebeldes que contemplaban la suerte de quienes osaban enfrentarse a la nueva autoridad. El nuevo cerco que había ordenado Manco Inca no iba a durar mucho, por la escasez de recursos y el continuo hostigamiento hispano. En las jornadas siguientes, a causa de la carestía, Hernando Pizarro envió a uno de sus capitanes con 60 caballos y la mayoría de los infantes y nativos auxiliares pertenecientes a la guarnición de Cuzco. Su destino era la provincia de los Canches, para allí proveerse de alimentos. Al enterarse de esto, Manco Inca envió un escuadrón de 4.000 efectivos con la idea de cortar la retirada hispana. Tras más de 2 semanas sin noticias de la columna, Hernando envió a su hermano Gonzalo con 18 caballos a ver qué se estaba cociendo en las inmediaciones de Ollantaytambo. Recordemos que esto era la fortaleza donde residía en aquel momento el Sapa rebelde. Sin embargo, se toparon con 2 columnas de 4.000 y 15.000 incas que avanzaban en dirección a Cuzco. Tras solicitar ayuda a Hernando Pizarro, el cual se presentó allí con 8 caballos y un número desconocido de nativos aliados, decidieron atacar al ejército enemigo. Hernando Pizarro ordenó atacar la misma noche de su llegada, procurando deshacerse de los jefes contrarios. La urgencia del ataque era debido a que sin las tropas que habían partido hacia la tierra de los Canches, Cuzco no se veía en situación de poder resistir el envite de aquel ejército. Con apenas 26 efectivos de caballería y 6 españoles, no sabemos cuántos nativos aliados, Hernando atacó una columna compuesta por 1 millar de nativos flecheros escogidos de la guardia personal de Manco, a los que causaron un centenar de bajas. A su vez, Gonzalo, con una veintena de españoles, alancearía a unos 300 incas, de una fuerza total de 20.000 hombres. No se enfrentaron al ejército completo, solo a ciertos escuadrones.
e igualmente desconocemos el número de aliados nativos que participaron. Pese a la inferioridad numérica, el bando hispano consiguió poner en fuga a sus rivales, salvando una vez más la ciudad de Cuzco. También, la columna que había partido en busca de suministros terminó regresando sin problemas, cumpliendo con éxito su misión. La causa pizarrista estaba, de momento, salvada. En febrero de 1537 sucedería algo que iba a cambiar el curso de los acontecimientos: la llegada desde Chile de Almagro, con los restos de su hueste. Aunque Alonso de Alvarado debía dirigirse a Cuzco para dar apoyo a su guarnición, debido al retraso que supuso la pacificación del territorio, ahora nos adentraremos en esta parte, Almagro consiguió adelantarse 2 meses a su llegada, situándose en Urcos, a 33 kilómetros de la antigua capital imperial, con un total de 430 hombres según Cristóbal Molinas. A partir de ahí, comenzó una guerra de misivas. Manco Inca, informado por sus espías de la llegada de este, lo requirió, a lo que el español respondió enviando 2 mensajeros y un intérprete, para enterarse del motivo de la rebelión y tratar de atisbar la posibilidad de una alianza entre los dos. Por descontado, Almagro reclamaba a la ciudad de Cuzco para él, pues quedaba dentro de su jurisdicción según las capitulaciones reales. Asimismo, Hernando Pizarro, enterado de estas inteligencias, envió un mensajero a Manco Inca proponiendo un acuerdo de paz y desautorizando a Almagro. Ambas comitivas quedarían enfrentadas al mismo tiempo en presencia del emperador, quien solicitó a los mensajeros de Almagro que cortasen la mano al mensajero de su rival. Sin embargo, aunque estaba claro que Manco no quería tener nada que ver con los Pizarro, a Almagro le llegó la información de que el Sapa tenía sus propias ideas, y era muy cauteloso con él mismo. Así pues, Almagro fue prudente, y dividió a sus fuerzas en 2 grupos. Él mismo, con 200 efectivos y a caballo, avanzó hacia el valle de Yucay, para encontrarse con Manco. Mientras, el resto de su tropa, otros 250 hombres, al mando de Juan de Saavedra, vigilaría el campamento de Urcos. Al mismo tiempo, Hernando Pizarro organizaba un escuadrón con toda la gente de la que podía prescindir para la defensa de Cuzco, y a la cabeza de este se dirigió hacia el campamento de Almagro. También envió otro mensajero a Manco Inca para ver si conseguía trabar una alianza que parecía casi segura. Tras una reyerta con algunos nativos auxiliares de Saavedra, Hernando regresó a Cuzco por si Almagro, en un golpe de mano, se le adelantaba y tomaba la ciudad en su ausencia. Sin embargo, esto no iba a ser posible, ya que en el valle de Yucay las tropas del adelantado iban a tener que enfrentarse a 15.000 hombres del ejército de Manco Inca, que peleando en un terreno desfavorable para los caballos, los hicieron abandonar el valle. Con esto quedaba claro que el Inca era enemigo de todos. Ante tal situación, Almagro reagrupó a toda su gente para forzar la entrada en Cuzco. Era el 18 de abril de 1537. Cabe suponer que Hernando Pizarro se arrepintió de no haber aprovechado la oportunidad de haber asaltado el campamento de Almagro, pero ahí estaba ahora, ante toda la tropa enemiga. Además de esto, tampoco podía fiarse de muchos de los suyos, pues se había ya generado un gran descontento con la causa pizarrista debido a todas las penurias pasadas. Dada esta situación, Almagro decidió dividir en 2 a sus tropas y comenzó a rodear la urbe por la zona de la ciudadela de Sacsayhuamán. Almagro, mostrando cierta indecisión, advirtió a Hernando que no debía fortificarse ni destruir los puentes que daban acceso a la ciudad. Entonces, este buscó ganar tiempo ofreciéndole una entrevista, pero Almagro no picó el anzuelo. Más tarde llegó a ofrecerle el reparto de la ciudad entre ambas facciones, aunque también cayó la tentativa en saco roto. Solo en ese momento los sitiados decidieron empezar a destruir los puentes, y al llegar la noticia a oídos de los atacantes,
Almagro ordenó asaltar la ciudad. Sus hombres se impusieron con facilidad y pronto alcanzaron la casa en la que estaban los hermanos Pizarro junto a sus más fieles seguidores, muy menguados a esas alturas, pues sumaban unas 15 o 20 personas. Se negaron a rendirse, lo cual no fue problema, pues los nuevos propietarios de la ciudad prendieron fuego a la casa, lo que incentivó a que salieran. Ambos hermanos fueron encerrados en una de las torres del palacio donde moró el emperador Huayna Cápac. Por último, el resto de los elementos pizarristas de la ciudad fueron desarmados, teniendo así Almagro el control total sobre la antigua capital. A pesar de este éxito, los problemas para el adelantado aún no habían llegado a su fin, pues Manco Inca representaba una seria amenaza, así como las tropas de refuerzo al mando de Alonso de Alvarado que Pizarro había mandado desde Lima y estaban a punto de llegar. Dados los desencuentros con Manco Inca, Almagro continuó favoreciendo a Paullu, que era hermano del Inca, el cual había ido con él a Chile, hasta el punto de nombrarlo nuevo Sapa. Mientras tanto, Manco, que casi había sido apresado por los hombres de Pizarro en Ollantaytambo, se trasladó a Vitcos y, más adelante, al valle de Vilcabamba. También ya veremos esta parte. Gracias a los espías de Paullu Inca, el adelantado pudo saber que Alonso de Alvarado, a quien se le había unido los capitanes Garcilaso de la Vega y Gómez de Tordoya, se acercaban a Cuzco. Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Recordad que esta serie está basada en el libro Plata y Sangre, la conquista del Imperio Inca y las guerras civiles del Perú, del autor Antonio Espino López.